Bajo mis dedos, el repiqueteo de las teclas de la caja registradora llenaba con claridad el animado comedor del restaurante, justo en el pico de la hora de almuerzo. Mi nombre es Sofía Vargas, y durante ya 9 años he estado trabajando como mesera en el acogedor establecimiento Rincón Amigo, ubicado en la calle Colón. Después de entregarle el cambio al último cliente, me concedí un breve respiro, simplemente para recuperar el aliento. «Mamá, ¿aún no has terminado?», era la voz de mi hijo de 10 años, Mateo. Se asomó desde el área restringida solo para empleados. Su cabello castaño claro y sus grandes ojos azules eran un vivo retrato de mi difunto padre. El gerente, afortunadamente, había permitido que Mateo me esperara en la trastienda durante mis turnos, algo por lo que le estaba inmensamente agradecida. «Ya casi termino, cariño». «¿Y tú hiciste tus deberes?», pregunté, esforzándome por sonreír. Mateo asintió y me mostró con orgullo su hoja de ejercicios de matemáticas. «Los resolví todos, pero tengo una pequeña duda sobre historia. Me siento tan orgullosa de los logros académicos de mi hijo. Sabes, después de terminar la preparatoria, tenía grandes planes para la universidad, pero a los 19 años descubrí que estaba embarazada, y ese sueño tuvo que quedar en pausa indefinidamente». El padre de Mateo simplemente se esfumó, sin querer asumir ninguna responsabilidad, y así comenzó mi vida como madre soltera. Tras el nacimiento de mi pequeño, me desvivía haciendo malabares con varios trabajos eventuales para poder llegar a fin de mes. Sin embargo, nunca me sentí desdichada o privada de algo, porque Mateo es mi sol, el sentido de toda mi vida. «¿Puedes esperar otros 10 minutos?», le prometí. «Termino y te ayudo con eso de historia». Justo en ese instante sonó mi teléfono móvil. Al ver el identificador de llamadas, suspiré involuntariamente. Era mi madre, Isabel. «Sofía, escúchame, tenemos que hablar urgentemente sobre la cena de mañana». La voz de Isabel, como de costumbre, sonaba exigente. «Estamos celebrando el ascenso de Alejandro. Vendrás, ¿verdad?». Fruncí el ceño. Mi hermano, Alejandro, siempre había sido el niño dorado de la familia. Inteligente, sociable, el favorito indiscutible de nuestros padres. En comparación con él, a mí siempre me habían considerado simple, aburrida y poco interesante. «Claro que iré, y llevaré a Mateo conmigo». Al otro lado de la línea, escuché el pesado suspiro de mi madre. «Bueno, está bien, pero asegúrate de que se comporte como es debido. No nos lo arruines todo. Es un día especial para Alejandro». Me tragué la respuesta que estaba a punto de soltar. Isabel siempre era tan predecible. «No te preocupes», logré decir entre dientes. «Por cierto, ¿cómo es su prometida, esa tal Valentina?». «Oh, ella es de una familia muy adinerada de empresarios». En la voz de mamá resonaron notas de orgullo indisimulado. «Es la pareja perfecta para Alejandro. Se graduó en Harvard, es muy culta, sabe cómo moverse en sociedad». Escuchaba la fanfarronería de mi madre, poniendo los ojos en blanco para mis adentros. Claro, para ella lo primordial siempre había sido la fachada, las apariencias y el estatus social. Yo, una madre soltera, trabajando de mesera, y además sin educación universitaria como Valentina, siempre fui para ella una fuente constante de decepción. Mamá había logrado salir de la clase trabajadora casándose ventajosamente con papá, un hombre con una carrera brillante en los negocios. Papá, después de obtener su título de economista en la universidad, se dedicó al mundo de la banca de inversión, donde demostró tener unas capacidades analíticas y una visión de futuro extraordinarias. Alcanzó el éxito siendo bastante joven, convirtiéndose poco después de los 30 años en una figura importante dentro de una gran firma de inversión y no dejaba de expandir sus operaciones. Amasó una fortuna invirtiendo oportunamente en prometedoras empresas tecnológicas emergentes. Sus decisiones casi siempre resultaban acertadas, y sus colegas confiaban ciegamente en su intuición. Para cuando yo nací, papá ya había acumulado suficientes inversiones personales como para dejar su trabajo y ser financieramente independiente. Compró una casa grande en las afueras y le proporcionó a mamá todos los lujos con los que ella tanto soñaba. Ella se integró rápidamente en la escena social local, donde era conocida por su refinada belleza y hospitalidad. Sin embargo, mi padre nunca persiguió únicamente el éxito material. Su estudio estaba repleto de libros de filosofía y literatura clásica, y los fines de semana trabajaba como voluntario en la biblioteca local. «El dinero es solo una herramienta, Sofía», me decía a menudo. «Lo importante es cómo lo usas».
También era un apasionado de la filantropía, aunque lo hacía discretamente, sin publicidad, donando sumas importantes para apoyar la educación y la investigación médica. En cambio, mamá y Alejandro estaban simplemente fascinados con las manifestaciones externas del estatus y la riqueza. Se rodeaban de joyas lujosas y ropa de diseñador, y Alejandro utilizó los contactos de papá para abrirse camino en la industria financiera. Papá apoyaba su carrera, pero de vez en cuando en su voz se notaba cierta decepción. Él solo ve el éxito financiero, me confió papá una vez. Pero el dinero por sí solo no puede comprar la verdadera riqueza de la vida. Y entonces llegó aquel día. Tenía 19 años cuando la prueba de embarazo dio positivo. Acababa de enviar mis solicitudes a las universidades, llena de esperanzas para el futuro. Creía que mi relación con mi novio era seria, pero todavía recuerdo cómo palideció su rostro cuando le conté lo del embarazo. «No puedo hacer esto, Sofía», fue todo lo que dijo. Nunca más volvió a ponerse en contacto conmigo. El día que le di la noticia a mi familia, un silencio gélido se apoderó de la sala. En los ojos de mamá se leía una decepción manifiesta, y Alejandro solo negó con la cabeza amargamente. Para ellos, mi elección era una amenaza directa a su estatus social. «¿Qué has hecho, Sofía?», preguntó mamá, con voz temblorosa. Su rostro reflejaba miedo. Miedo de que yo derrumbara la imagen social cuidadosamente construida a la que tanto se aferraba. Una hija madre soltera. Eso era simplemente inadmisible en su mundo. «Típico de Sofía», se burló Alejandro, siempre decepcionándonos. Pero papá reaccionó de otra manera. «Todo estará bien, Sofía», dijo, posando suavemente su mano en mi hombro. «La vida no siempre sigue el plan previsto», añadió, abrazándome. «Pero en eso reside su belleza. Estoy aquí, te apoyaré a ti y al niño». Y cumplió su promesa. Pagaba en secreto el alquiler de mi apartamento y, cuando Mateo nació, abrió un fondo educativo para él, sin decir nada a mamá ni a Alejandro. «Esto es para ti y para Mateo», dijo entonces. «Para que tenga opciones, sea cual sea la vida que elija». Mientras papá estuvo a nuestro lado, fuimos verdaderamente felices. Pero un día, aquel invierno en que Mateo cumplió 3 años, papá enfermó repentinamente. Al principio pensé que era un resfriado común, pero los resultados de las pruebas en el hospital fueron devastadores. Cáncer de páncreas en etapa terminal. «De 3 a 6 meses», dijo el médico en voz baja. Me dividía entre el trabajo y el hospital, tratando de pasar el mayor tiempo posible con él. Mateo se sentaba junto a la cama de su abuelo, dibujando o leyéndole cuentos, intentando consolarlo. «Abuelito, yo te cuidaré», decía Mateo, acariciando suavemente la frente de mi padre con su manita. Se me partía el corazón al ver esa escena. Unos días antes de morir, papá me apretó la mano con fuerza. «Sofía, incluso cuando yo ya no esté, vive plenamente, sé fuerte». Su voz era ronca. «Estoy orgulloso de Mateo. Es un niño maravilloso. Y tú eres una madre excelente. Papá, sin ti, nosotros, todo estará bien, eres fuerte», dijo, sonriendo débilmente. Y luego se fue en silencio. Tras su muerte, se repartió la herencia. La mayor parte fue para mamá, y el resto se dividió en partes iguales entre Alejandro y yo. Sin embargo, mi parte fue depositada en el fondo fiduciario que papá había creado específicamente para la educación de Mateo. Esto enfureció aún más a mi madre y a mi hermano. A sus ojos, mis decisiones vitales eran fracasos, y Mateo, simplemente la consecuencia de ese error. Después del funeral, mamá y Alejandro volvieron rápidamente a su vida habitual. Para ellos, la fortuna de papá era solo un medio para mantener su estatus social. Mamá siguió viviendo en la lujosa casa, organizando fiestas ostentosas y coleccionando joyas caras. Alejandro intentó hacerse cargo del negocio de inversiones de papá, pero carecía tanto de la perspicacia como de los principios éticos de mi padre. Mateo y yo fuimos excluidos de su mundo. Nunca nos ayudaron. Sin el apoyo secreto de papá, nos enfrentamos a serias dificultades económicas. Mateo empezó a pasar más tiempo en la guardería, y teníamos cada vez menos tiempo juntos. Mientras Alejandro construía su carrera y mamá presumía de sus éxitos, yo añadí trabajos de limpieza a domicilio a mi empleo de mesera. Pero el amor de papá por nosotros, su recuerdo, seguía siendo mi apoyo, como siempre. No tenía más opción que seguir adelante.
El día de la fiesta por el ascenso de Alejandro, me encontraba frente al espejo en mi modesto apartamento. Un sencillo vestido azul y un pequeño colgante de perlas, regalo de papá. Era lo mejor que podía permitirme. «Mamá, ¿qué tal me veo?», preguntó Mateo con la corbata ligeramente torcida. «Te ves muy elegante, cariño». Sonreí y le arreglé la corbata. Al llegar al lujoso hotel, respiré hondo en la entrada y apreté con ánimo el hombro de Mateo. «Está bien, mamá», dijo él. «Sé que no le caemos muy bien a la abuela Isabel ni al tío Alejandro». La expresión de Mateo era seria. «Me portaré bien y no haré ruido, así que todo irá bien». Sus palabras me dolieron en el alma. Un niño de 10 años teniendo que preocuparse por pasar desapercibido. Los niños son mucho más sensibles de lo que los adultos creen. El salón ya estaba lleno de gente con copas de champán, inmersos en animadas conversaciones. Al vernos, mamá se acercó. Maquillaje perfecto, vestido impecable. «Sofía, Mateo, por fin llegaron», dijo con una sonrisa fría. «Vamos, Alejandro está esperando». Alejandro, vestido con un traje elegante, reía a carcajadas con una copa en la mano. A su lado estaba sentada una mujer desconocida. Debía ser Valentina. Ataviada con un sofisticado vestido de seda, su peinado perfecto y sus pendientes de diamantes brillaban intensamente. «Alejandro, han llegado Sofía y Mateo», anunció mamá. Alejandro se dio la vuelta y sonrió, pero su sonrisa no llegaba a sus ojos. «Sofía, me alegro mucho de que hayas podido venir. Ella es mi prometida, Valentina Torres». Valentina se levantó y se volvió hacia mí. Era alta, con un aire de refinamiento. Sus cálidos ojos marrones y su expresión amable me causaron una buena impresión. Algo en su rostro me resultaba familiar, como si la hubiera visto antes en algún lugar. «Sofía, encantada de conocerte», dijo. «Alejandro me ha hablado mucho de ti». Me tendió la mano y yo la estreché. Su mano era cálida y su apretón suave. «Igualmente encantada», respondí. Alejandro se interpuso entre nosotras. «Valentina, ella es mi sobrina». «Sobrino», le corregí en voz baja. «Mateo es un niño». «Claro que lo sé», rió Alejandro. Solo bromeaba. Valentina le sonrió a Mateo y lo miró directamente a los ojos. «Hola, Mateo. Encantada de conocerte. ¿En qué grado estás?» «En cuarto». Mateo estaba un poco nervioso, pero logró responder. «Sí, estoy en cuarto grado». «Es una edad maravillosa», dijo Valentina con entusiasmo. «Cuando yo tenía tu edad, hice una maqueta de un volcán para una feria de ciencias». Su voz era tranquila y se notaba que tenía experiencia tratando con niños. Alejandro tosió con impaciencia. «Valentina, querida, ¿podrías traernos unas bebidas?» Me llevé una buena impresión de Valentina. Parecía amable y considerada. Resultaba sorprendente que estuviera comprometida con alguien tan egocéntrico como Alejandro. Durante toda la velada, mamá y Alejandro hablaron sin parar sobre su ascenso, su brillante carrera y sus planes de comprar un lujoso apartamento en Ciudad de México. Ni una sola vez intentaron conversar conmigo o escuchar mi opinión. «Sofía, ¿has oído?», se dirigió a mí Alejandro. «El mes que viene seré gerente senior. Mi sueldo se duplicará». «Felicidades», fue todo lo que pude articular. «¿No es increíble?», añadió mamá con orgullo. «Definitivamente, la educación es importante. Con solo un diploma de preparatoria no se consiguen estas oportunidades». Me miró y añadió con veneno. «¿Sigues trabajando en ese restaurante?». «Siempre serás una mesera, un trabajo tan simple y aburrido». Levanté la vista, sorprendida. Yo estaba orgullosa de mi trabajo. Es un trabajo que ayuda a la gente. «Sin ir a la universidad, ¿qué clase de futuro crees que te espera?». La voz de Alejandro estaba cargada de desprecio. Mamá asintió. «De acuerdo». «Sofía, deberías pensar más en tu futuro. Mira a Alejandro. Él siempre está progresando». Sentí una punzada en el pecho, pero intenté no cambiar mi expresión. Estaba acostumbrada a este tipo de trato por parte de mi madre y mi hermano. Bajo la mesa, la mano de Mateo apretó la mía. Valentina fue la única que mostró incomodidad. Tosió y dijo en voz baja: «Pero yo creo que los trabajos que ayudan a la gente son muy valiosos». Alejandro la miró sorprendido. Ella se calló. No tenía nada que replicarle. «Bueno, eso es cierto, claro, pero ¿como carrera profesional?». «La carrera es una elección individual», dijo Valentina con firmeza. Al cabo de un rato me levanté para ir al baño y Valentina me siguió.
¿Estás bien?, preguntó. Estoy bien, estoy acostumbrada, respondí. Valentina guardó silencio por un momento. Luego me miró fijamente. Alejandro me había contado cosas sobre ti, pero no te pareces en nada como te describió, dijo en voz baja. ¿Qué dijo él? Valentina sonrió. Te lo contaré en otro momento. Ojalá hubiéramos podido hablar más contigo y con Mateo, dijo Valentina antes de irse. Después de que se marchara, me invadió una extraña sensación. El rostro de Valentina parpadeaba en mi memoria. Estaba segura de haberla conocido antes, pero no podía recordar cuándo ni dónde. Después del postre, Alejandro comenzó su discurso. Se situó frente al micrófono en un pequeño podio y levantó su copa. Gracias a todos por venir a celebrar mi ascenso. Quiero agradecer especialmente a mi querida prometida, Valentina, que ha traído tanta luz a mi vida. Salud. Continuó con agradecimientos por su éxito y a las personas que lo hicieron posible. Mamá, sentada en primera fila, miraba a su hijo con orgullo. Y ahora, unas palabras sobre mi familia, prosiguió Alejandro. Después del fallecimiento de papá, mamá ha sido mi mayor apoyo. Levantó su copa de champán hacia ella, y la sala respondió con aplausos. Y aquí con nosotros está mi hermana, Sofía. De repente, señaló hacia mi mesa. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia mí. Intenté sonreír, pero las siguientes palabras de Alejandro me dejaron helada. Como pueden ver, hemos seguido caminos muy diferentes. Es un buen ejemplo de lo importante que es. Hizo una pausa, sonriendo con malicia. Lo importante que es la educación. Con solo un diploma de preparatoria, sin estudios superiores, ¿quién la va a querer? Una madre soltera, a la que nadie necesita. Paseó la mirada por la sala. ¿Alguien quiere quitárnosla de encima? Una risa forzada recorrió el lugar. Mi rostro palideció. La pequeña mano de Mateo apretó la mía con fuerza. Es solo una broma, rió Alejandro. Algunos invitados permanecieron en silencio. Otros rieron, pero muchos parecían claramente incómodos. Mamá tomó el micrófono. Alejandro siempre ha tenido un gran sentido del humor, dijo con una voz exageradamente animada. Eso sí, es buena en las tareas del hogar. ¿Alguien necesita una empleada doméstica? Aunque viene con un niño incluido. Me quedé sentada, paralizada. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas. Mamá, susurró con voz temblorosa. Me levanté lentamente, tomándolo de la mano. Vámonos de aquí, dije en voz baja. Pero justo entonces, por el rabillo del ojo, vi cómo Valentina se levantaba lentamente. Tenía el rostro enrojecido. Era evidente que contenía la ira. Respiró hondo, se acercó a Alejandro y le quitó el micrófono. La sala quedó en silencio, todas las miradas puestas en ella. Damas y caballeros, queridos invitados, comenzó, enfatizando lentamente cada palabra. Hoy es, efectivamente, un día en el que tomo una decisión muy importante. Es un día trascendental en mi vida. Sin embargo, no es la decisión que todos ustedes podrían estar pensando. La sonrisa se borró del rostro de Alejandro, parecía confundido. Mamá se quedó petrificada. Primero, permítanme decir algo sobre el discurso que Alejandro acaba de pronunciar. La voz de Valentina era tranquila, pero contenía una ira palpable. Las palabras dirigidas a Sofía y Mateo fueron crueles e irreflexivas. No comparto esos valores ni los apruebo, en absoluto. Alejandro intentó intervenir, pero Valentina levantó la mano en silencio para detenerlo. De hecho, tengo algo que decirles a todos, continuó, respirando hondo. Sofía y yo no nos hemos conocido hoy por primera vez. Levanté la vista sorprendida, y de repente, todo encajó en mi memoria. Hace 4 años, ella trabajó como empleada del hogar para mi abuela, Elena. La voz de Valentina tembló ligeramente. Elena Torres. Claro que la recordaba. La gran casa de piedra y la amable anciana en silla de ruedas, Elena Torres. Yo iba a su casa para ayudar con la limpieza, la cocina y, a veces, simplemente para hacerle compañía. Mi abuela tenía dificultades para caminar y necesitaba mucha ayuda en su día a día. Sofía hizo mucho más que las tareas domésticas. Se convirtió en una compañera para mi abuela, cuidándola con una dedicación admirable y, al mismo tiempo, preservando su dignidad. ¿Qué? ¿Qué es esto?, murmuró mamá, pálida como el papel. No solo ayudó a mi abuela, sino que también me ayudó a mí, añadió Valentina. Sofía, tú me animaste cuando no estaba segura de mi camino. Cuando me sentía pesimista, siempre decías, solo da un paso cada vez.
Hoy dirijo mi propio negocio en gran parte gracias al ánimo que me diste entonces. Ahora lo recordaba todo claramente. La nieta de Elena, Valentina. En aquel entonces era estudiante universitaria y visitaba la casa de su abuela varias veces al mes. A veces coincidíamos en mis días de limpieza y charlábamos un poco. ¿Y Mateo? Valentina miró a mi hijo. Él solo tenía 6 años entonces, pero a veces venía con su madre a casa de mi abuela. Le hacía tarjetas hechas a mano y le enseñaba sus dibujos. Mi abuela lo adoraba. Los ojos de Mateo se abrieron de par en par al mirar a Valentina. «Te recuerdo, pequeño artista», dijo Valentina con una sonrisa tierna a Mateo. «¿Qué significa esto?». Mamá parecía completamente desconcertada. Alejandro estaba boquiabierto. Valentina se volvió de nuevo hacia los invitados. Llevaba mucho tiempo buscando a aquella alma devota y amable que conocí en esa casa. Se giró lentamente hacia Alejandro, se quitó el anillo de compromiso del dedo y se lo puso en la mano. Un murmullo recorrió la sala. «Alejandro, no me casaré contigo», declaró en voz baja pero con firmeza. Las últimas palabras que me dijo mi abuela fueron que el verdadero valor no reside en los títulos ni en el estatus, sino en la bondad con la que tratas a los demás. Tú y tu madre vivís en contra de eso. «Esto tiene que ser una broma, Valentina. ¿Qué es todo esto?», exclamó Alejandro de repente. «No es ninguna broma», respondió Valentina en voz baja. «Simplemente estoy haciendo lo correcto». Luego se acercó a Mateo y a mí. «Llevaba tanto tiempo buscándote», dijo, tendiéndome la mano. «¿Nos vamos juntas?». Me sequé las lágrimas y tomé la mano de Valentina. Mateo también se levantó y tomó su otra mano. «Esperen», gritó mamá. «¿Saben cuánto ha costado esta fiesta?». Valentina se volvió y dijo en voz baja: «Yo cubriré todos los gastos. Por favor, envíen la factura a mi oficina». Los tres salimos del salón, con Valentina guiándonos suavemente a Mateo y a mí hacia el exterior. Afuera, bajo la brillante luz de la luna, respiré profundamente, como si pudiera respirar libremente por primera vez en mucho tiempo. «Increíble», susurré. «¿Es verdad lo que dijiste? ¿Sobre la abuela Elena?», preguntó Mateo emocionado. Valentina rió. «Claro que sí, Mateo. Eras uno de sus favoritos. Siempre esperaba tus visitas». Se volvió hacia mí. «Sinceramente, me quedé de piedra al saber que eras la hermana de Alejandro. Lo que él contaba de ti y la persona que yo conocí son dos mundos completamente diferentes». Sonreí amargamente. «A veces tu propia familia es la que menos te entiende». Valentina asintió. «¿Qué tal si vamos a un lugar tranquilo a comer algo y hablamos de lo que viene ahora?». Asentí, sintiendo cómo las lágrimas volvían a asomar a mis ojos. Los tres subimos al coche de Valentina y nos alejamos de aquel lugar. Decidimos cenar en un pequeño y acogedor restaurante. Ya sentados, volví a mirar a Valentina. «¿Tu abuela?», vacilé. «¿Está bien? La última vez que la vi fue justo antes de que la ingresaran en el hospital. Ya no necesitaba mis servicios, puesto que no ibas a quedarse en casa». La tristeza asomó a los ojos de Valentina. «Mi abuela falleció hace un año». «Oh, lo siento mucho». Me sentí sinceramente apenada. Era una persona maravillosa. Fue un honor trabajar para ella. «Tú también le caías muy bien», sonrió Valentina. «Siempre decía, Sofía es un ángel». Valentina continuó. «La abuela siempre llamaba a tu hijo mi pequeño nieto postizo». «Sí», asentí. «A veces llevaba a Mateo conmigo. Elena realmente lo adoraba», añadió Valentina con nostalgia. «La abuela guardó todos tus dibujos». Valentina miró a Mateo. «Los encontré cuando estaba ordenando su habitación después de que falleciera». La expresión de Mateo era una mezcla de felicidad y tristeza. Tras un momento de silencio, Valentina volvió a hablar. «Sofía, sinceramente, lo que Alejandro contaba de ti y la persona que yo conozco son radicalmente diferentes. Te describió como una hermana vaga y sin ambición, pero yo te recuerdo como alguien que cuidó con devoción a mi abuela». Sonreí con amargura. «Alejandro y mamá no me entienden. Creen que, porque solo terminé la preparatoria, mi valor es bajo». «Eso es un error», dijo Valentina con firmeza. «La educación es importante, pero la calidad humana es aún más crucial. Has criado a tu hijo sola, admirablemente. Tienes varios trabajos y vives con honestidad. Eso es lo que yo creo que constituye el valor de una persona». Sentí un calor en el pecho.
Seguimos hablando durante aproximadamente una hora más, discutiendo sobre el pasado, sobre Elena y sobre nuestras esperanzas para el futuro. Cuando nuestra conversación terminó, me sentí mucho más ligera. ¿Nos volveremos a ver?, preguntó Valentina cuando nos despedíamos. Quiero hablar más contigo y con Mateo. Asentí. Claro que sí, confirmó Mateo con una sonrisa. Un año después, en otoño, cuando las hermosas hojas de arce comenzaban a cambiar de color, yo estaba de pie frente a la nueva oficina de Servicios Domésticos Torres. El letrero Servicios Profesionales a Domicilio y Cuidado de Mayores brillaba bajo la luz de la mañana. Con el apoyo y la experiencia de Valentina, la empresa que ella y yo cofundamos había ganado rápidamente una buena reputación en la región. Incluso sin una educación formal, mi experiencia práctica y mi corazón compasivo me habían convertido en una empresaria de éxito. Mi actitud se había contagiado a mis colegas. Confiaban en mí y me respetaban no solo por mi visión para los negocios, sino también por mi carácter. Habíamos construido excelentes relaciones laborales. Mientras tanto, la vida de Alejandro había cambiado drásticamente. Tras los acontecimientos de su fiesta de ascenso, su reputación en la empresa se desplomó. Sus colegas vieron su verdadera naturaleza y poco a poco se distanciaron de él. Su ascenso fue revocado y fue degradado a su puesto anterior. Un día sonó mi teléfono. Era el número de mi madre, que no había visto en mucho tiempo. «Sofía, ¿podemos hablar?» Su voz carecía de su anterior autoridad, sonaba rota. «Alejandro, tiene problemas con el alcohol», dijo en voz baja. «Necesita ayuda». Mi madre también estaba en declive. El escándalo de Alejandro se había extendido por la comunidad y sus antiguas amigas la habían excluido de sus círculos sociales. El estatus social que había construido durante tantos años se había desmoronado de la noche a la mañana. Suspiró. «Ya nadie viene a mis fiestas». Permanecí en silencio al otro lado de la línea. «Sofía, te tratamos a ti y a Mateo terriblemente, especialmente después de que papá falleciera». Su voz se quebró. «Mamá», dije en voz baja, «hablar de ello ahora no cambiará nada». «Lo sé», respondió. Empezaba a darme cuenta de que mi relación con mi familia era irreparable. No deseaba volver a la antigua dinámica, al menos por ahora. Necesitaba tiempo. Pensando en esto, colgué el teléfono educadamente. Se oyeron pasos en el pasillo. «Mamá, date prisa, vamos a llegar tarde». «Tenemos que pasar por lo del abuelo y la abuela Elena antes de la escuela», gritó Mateo, ahora un vivaz muchacho de 11 años. Había crecido y su rostro rebosaba confianza. Había sido elegido capitán del equipo de fútbol de su escuela y le iba bien académicamente. «Ya voy», le sonreí. «Voy con ustedes», dijo Valentina, asomando la cabeza por la puerta de la oficina. Trabajaba junto a mí como codirectora de la empresa. «Pero, ¿no tenías una reunión importante hoy?», pregunté preocupada. Valentina se encogió de hombros. «No pasa nada, quiero que vayamos los tres juntos». Antes de llevar a Mateo a la escuela, nos detuvimos en 2 cementerios, en las tumbas de mi padre y de la abuela Elena. Después de depositar flores frescas, unimos nuestras manos en silencio. «Siento como si el abuelo y la abuela Elena nos estuvieran cuidando», dijo Mateo en voz baja. En mi corazón dije, «Gracias, papá. Gracias, Elena». Y pensé en lo impredecible que puede ser la vida. Una vez rechazada e infravalorada por mi propia familia, ahora era querida, respetada y apreciada por mis iguales y amigos. Había encontrado mi propio valor, algo que nadie podía quitarme. Miré a Mateo y a Valentina riendo juntos y sentí una profunda gratitud. ¿Creen que Sofía podrá perdonar algún día a su madre y a su hermano? ¿O hay actos que simplemente cierran todos los caminos de regreso? Esta historia está basada en hechos reales y nos muestra la importancia de ser fieles a nosotros mismos y a nuestros valores, incluso cuando parece que el mundo está en nuestra contra. Si te gustan estas historias, si te conmueven, suscríbete al canal y dale like. Tu apoyo nos ayuda a compartir más relatos como este, que nos invitan a reflexionar sobre la vida. Creemos que estas experiencias pueden servir de aprendizaje para muchos.